Y yo familia, ¿cómo estamos? Esto es Ecos de Vid, yo soy Chris y así como Jesús habla en el nombre de Dios, yo vengo a hablar en el nombre de Jesús. Este es el segundo capítulo de todo el proyecto y se va a basar en quién fue, quién es y qué nos quiso transmitir Jesús de Nazaret. Bien, también se trata de conciliar el Antiguo con el Nuevo Testamento, ya que desde el Salmo 1, que es por donde vamos a comenzar hablando el día de hoy, porque todo esto va a ser bíblico, vamos a ver que sí se habla de Jesús y sí se habla de todo el proyecto de Dios completo, por más que algunos no lo hayan entendido aún todo y o se hayan quedado en una parte, pero bueno, con que uno entienda una parte del proyecto quizás entiende el resto. Para empezar, Jesús es el ungido que están esperando los judíos, que hasta el día de hoy no han entendido que ya llegó y de hecho ya vuelve. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque pues hay que tener la dirección correcta en el Espíritu para poder entender realmente el códex. Y el Espíritu es la base de los elementos. Bueno, entonces vamos a estudiar, antes de ir al Salmo 1, que es el término ungido. Vamos a leer textualmente un estudio de palabras que tengo en la versión Reina Valera de la Biblia. Luego vamos a profundizar también quiénes fueron Reina y Valera, para que entendamos por qué estamos leyendo esta versión de la Biblia. Y también quisiera aclarar que no todo lo que no es canónico significa que no está inspirado por Dios, ¿sí o qué? Porque hoy en día, por ejemplo, hay cosas como la profecía, que era un rol en la iglesia primitiva, que era el segundo a cargo de una iglesia, que es un don, ya es un don más que un rol, y es a través de lo que nos explicó Pablo que podemos despertar todo esto. Pero vamos por partes, ¿sí o qué? Primero vamos a estudiar quién fue Jesús, qué es lo que nos dice, dónde está, qué significa todo el misterio alrededor de él, y vamos a decodificar el Antiguo Testamento para conciliarlo con el Nuevo Testamento. Bien, entonces empezamos con el estudio de palabras del Salmo 2.2 y volvemos al Salmo 1 para iniciar con el video. La palabra se refiere a la dinastía davídica. Del término hebreo obtenemos el término Mesías, que significa el ungido. Cristo es equivalente griego del hebreo que significa Mesías. Esta sería el rey ungido de Yahweh, que fue ungido con aceite de oliva. Eso está entre paréntesis, un detalle. Y también su hijo, ¿sí o qué? En el contexto original, en este salmo no se insinúa una filiación divina literal ni un Mesías escatológico, ya que ser el Hijo de Dios era una metáfora común para la realeza en el Antiguo Oriente Próximo, y Mesías significaba sencillamente ungido, como David. Sin embargo, el Nuevo Testamento entiende que Jesús es el divino Hijo de Dios y el Mesías escatológico. El Salmo 2 era un texto importante para la comunidad cristiana primitiva. En Mateo 3.17 se le llama a Jesús Hijo de Dios, una referencia al Salmo 2.7, y en el momento de su bautismo, como sale por ejemplo en Lucas 3.22, también hay notas sobre esto, también en el Mateo 3.17, y esto indica que la comunidad cristiana entendía que el Salmo hablaba de Jesús como Mesías prometido, el divino Hijo de Dios, que es lo que están esperando los judíos ortodoxos que no han convertido al cristianismo, por lo tanto deben estar aún en Israel. Y bueno, dejemos esto por acá, porque hay porciones del pan que solo algunas personas la entienden aún, pero también es importante que los que aún no entienden esto tengan el resto del pan para que puedan todos comer en la misma mesa, ¿sí o qué? Entonces vamos al Salmo 1, cuyo título es el justo y los pecadores. Vamos al Salmo 1, cuyo título es el justo y los pecadores, añadiendo también una curiosidad, que estos títulos que hay en la Biblia no son parte del texto original, sí o que son un añadido, pero no tiene por qué ser malo, insisto, como algunos textos apócrifos puede que sí tengan inspiración divina, puede que no, puede que esté mezclado y ese sea el problema. Vamos ahí, porque no hay como, no puede haber como en la política tibiedad en lo espiritual, ¿sí o qué? Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 2.
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Acá dice la ley de Jehová o dice la ley de Moisés. 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo específicamente lo vamos a profundizar, pero antes terminamos. 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí se predice el juicio final, como insisto, desde solo el primer salmo se cuenta el inicio de una aventura y el final de una desventura. Estos misterios, es como si el mero primer salmo ya tuviera un codex en sí mismo que nos explica un montón de cosas, y vamos a profundizar en toda la mitad de eso, que es: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Este versículo lo menciona el pastor Juan Carlos Harrigan en una de sus predicaciones, y me llamó mucho la atención cuando vi a leerlo y a profundizarlo. En el versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, recordemos que muchas veces se hizo mención y se hace mención a Jesús como si Él fuese la fuente de vida, la fuente de las fuentes. Entonces, ¿qué sería un árbol que está cerca al agua y que da fruto a su debido tiempo? Es la muestra perfecta de la obediencia, de la conexión divina, de que si uno se centra en acercarse al agua, pero no se tira al agua de lleno, sino que se mantiene al borde, bien cimentado en una buena tierra, va a dar buen fruto. Aún así, hay árboles que están más lejos del agua y dan más frutos que los que mantienen al lado del agua. Y uno pregunta, ¿por qué? Por la obediencia, ¿sí o qué? Dios es el agua y es la tierra, nosotros somos la semilla y tenemos la posibilidad de dar buen fruto. Pero hay hombres, ya vemos hombres tan necios que decimos: no, es que yo no soy un árbol, yo no soy un árbol, bro, yo no voy a dar fruto. Pues si fuéramos una semilla y crecemos, decimos: no, es que yo quiero explorar otras cosas, y se nos olvida en nuestras ramas dar fruto, y nos enfocamos quizás en las hojas. Pero bueno, eso es un pequeño misterio en el cual me parece que vale la pena profundizar. Insisto, es solo el primer salmo, son 6 versículos y ya hay el inicio, el medio, el fin de las cosas, pero es ese tipo de cosas que hay que estudiar con mucho detalle, mucha atención y sobre todo mucho cariño para que nos pueda llegar un poco más de entendimiento. Entonces vamos al tema principal de hoy, ¿sí o qué? Que es el mismo, Jesús. Jesús realmente se habla de él en todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se explica lo que hizo cuando aparece, y se explica por qué concilia la palabra de todos los profetas anteriores a él, que no era solo profeta, sino también, insistimos, rey y ungido, príncipe de paz, o con el título que lo queramos llamar. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el león Adonai, el león de la tribu de Judá. Bacano, es muy imponente. Entonces vamos a hacer una pequeña escatología por acá, todo con la Biblia en la mano y leyéndola en tiempo real. Vamos primero a dar un vueltón por el Nuevo Testamento, pues luego de haber leído el Salmo que está escrito en el Antiguo, ¿sí o qué? Por el salmista. En ese momento creo que era David, podría haber sido alguien más, siempre ungido por el Espíritu Santo, sigue siendo el mismo mensaje, ¿sí o qué? Entonces vamos al nuevo, está por acá Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a buscar Juan, cuyo ministerio se trata básicamente de exponernos más claro que cualquier otro quién fue Jesús, ya que el ministerio de él era preparar el sendero para Jesús, ¿sí o qué? La voz que clama en el desierto, el K.A. San Juan, dice en el primer capítulo y en el primer versículo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. El verbo se traduce logos. En la Biblia hebrea la palabra de Dios creó el universo y fue la manera en que Dios se reveló a sí mismo y dijo Dios. Sin embargo, logos tenía numerosos significados en el pensamiento, en la filosofía y en la mitología griegos. Como término filosófico quería decir un significado o una ley universal y era el principio que ordenaba el mundo. En la filosofía estoica significaba algo como razón o lógica suprema. En el pensamiento platónico, logos creó el mundo. El filósofo judío Filón intentó combinar el pensamiento judío y el griego y argumentó que logos era la Torá misma, una expresión de la sabiduría de Dios. Por ejemplo, Juan 6:31 profundiza en eso. También fue logos, Torá, sabiduría, lo que mantenía junto al mundo en Filón. Filón incluso llegó tan lejos como a afirmar que Platón leía a Moisés. En el pensamiento rabínico, la Torá. Bueno, yo quiero hacer un pequeño inciso. Yo creo que si Platón leía a Moisés, no escribe básicamente la justificación de la guerra en la escasez, pero puede que la parte en la que habla por Sócrates sí tuviera mucho que ver con el pensamiento de Moisés. Yo opino eso, pero bueno, acá no estamos opinando, ¿sí o qué? Filón incluso llegó tan lejos como a afirmar que Platón leía a Moisés. En el pensamiento rabínico, la Torá y también la sabiduría divina precedieron a la creación y fue activa en ella, como se puede estudiar en Proverbios 8:22 al 23. Ver también una segunda nota sobre Génesis 1:1 y notas sobre Génesis 1:26 al 27 o Juan 1:3. Un filósofo griego o un sabio rabínico no habría estado en desacuerdo con las primeras líneas de Juan, incluso cuando su significado preciso era y sigue siendo oscuro. En el Evangelio de Juan, el Logos de Dios, que era Dios, dio forma y sentido a la vida e hizo existir al mundo. Yo entiendo, según todo lo que he estudiado, que en el principio estaba la sabiduría también, porque en los proverbios dice que la sabiduría estaba ahí cuando Dios le dio forma a todo. La sabiduría tiene mucho que ver con el verbo, por lo que nosotros en el espíritu o no, a través de las palabras adquirimos información, conocimiento y eso influye en el resto de nuestras vidas, ¿sí o qué? Entonces hay un misterio muy interesante, pero ¿y qué tal si el verbo es Jesús? También hay un misterio muy interesante, ¿no? Le vamos por ejemplo a Juan 6:35, que lo tengo por acá señalado. Juan 6:35 dice así, reitero, esta es la versión Reina Valera de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Reina fue un monje, Valera fue otro monje, y entiendo que fueron personas que se distanciaron luego del catolicismo por ciertas cosas que vamos a estudiar también después. Vamos al 6:35. Recordemos que hay que pedir instrucción, dirección, entendimiento y discernimiento del Espíritu Santo para poder entender esto, que no es cualquier cosa. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, lo persiguieron los fariseos diciéndole que como así que hay que comerse a Jesús, como así que el pan de vida, como que coman de mi carne, que tomen de mi sangre. Eso como suena como raro, ¿sí o qué? La sangre y el vino fue lo que él quiso transmitir cuando dijo: voy a preparar los nuevos odres para cuando llegue mi buen vino. La carne y el pan es la palabra de Dios a través del entendimiento de Dios puesto en práctica en la oración, en la ayuna y en velar mientras se ora y se cumple con el llamado del Espíritu. ¿Sí o qué? Vamos a Juan 8:12. También Juan me parece que hizo esa gran labor de explicarnos mejor que cualquier otra cosa quién era Jesús. Vamos a Juan 8 y el versículo 12, que dice: Jesús, la luz del mundo. Reitero en el título que le pusieron, pero lo que está escrito es: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el principio Dios creó el mundo,
y vio que la luz había que separarla de la oscuridad, por lo que, insisto, para mí el taoísmo tiene en su raíz un grave problema de confusión, pero se podría llegar a conciliar todo eso sin necesidad de atacarlos y sin necesidad de hacerlos sentir ignorantes, que no lo son. Son gente muy sabia, muy prudente, muy religiosa también, pero acá estamos hablando de conciliar todo en la verdad, ¿sí o qué? Les dice Jesús: yo soy la luz del mundo, el que anda conmigo no tiene tinieblas, yo soy la claridad. ¿Cómo es posible que alguien que en su vida normal no tiene ni idea de la palabra de Dios sea usado por Dios y de repente tenga total claridad de las escrituras? Eso es lo que es Él. Él dice: yo soy la luz. Yo soy la puerta de las ovejas, como dice en Juan 10:7. Todo eso, reitero, lo podemos encontrar incluso en internet, pero la mejor manera es leerla directamente de una fuente que no va a cambiar, ¿sí o qué? Como es lo que está escrito. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. O sea, y además, si se estudia más el texto, dice: soy la puerta angosta. Es como que yo soy el camino, la puerta, la verdad, la luz que guía hacia la puerta. Yo, mejor dicho, lean lo que yo estoy diciendo, papi, y ya, usted entiende por qué mantiene aburrido, por qué mantiene solo, por qué no lo llena la plata, por qué no lo llena los logros del mundo, porque en el fondo estamos programados para buscar algo más grande, más trascendental, atemporal, eterno, divino, que tenemos un grave problema los humanos, y es que nos da miedo no entender la muerte, y decimos: no, es que tenemos solo una vida. Ahí ya parte un montón de errores. No es que tengamos una sola vida. Dios es perfecto, y Él no permite todo lo que vivimos en este mundo por nada. Es por algo que Él tiene todo preparado, y todas las tiene guardaditas, las tiene escritas para el día en el que le toque reinar, a cada uno darle justicia en sus propios términos de entendimiento. O sea, cada quien vivió: Dios, es que en la vida me tocó eso. Él dice: crean, párenme olas, prestenme atención. Y ya hablamos cuando lo reviva: porque es que la muerte no existe en mí, yo soy la vida, que es otra de las autodescripciones de Jesús: yo soy la vida. Entonces, bueno, la vuelta es de credibilidad al principio, de fe, pero también de certeza, y ir comprobando que Dios responde, Dios respalda. Y es un reto también. O sea, insisto, Jesús hablaba en nombre de Dios y lo perseguían, pero nunca lo pudieron contradecir en verdad. Igual que a Sócrates lo mataron porque no podían contradecirlo, y con palabras no les dio el ki, ¿sí o qué? Entonces vamos a los hechos, y menos que les va a dar el ki. Pero eso es todo. Vamos a seguir tratando de aferrarnos más a la palabra que a la opinión propia. Entonces vamos a Juan 10:11, que dice de nuevo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dice: yo soy el león de la tribu de Judá, hable en nombre mío, entienda en nombre mío, viva en nombre mío, en honor a mí, trate de hacerme sentir bien con su vida. Yo me encargo de protegerlo del mal. El man es literalmente un caballero, porque no obliga a nadie, pero permite a todos los que se acercan a él a ser protegidos por el Espíritu Santo, por Elohim, que significa quizás ángeles, quizás seres más cercanos a la naturaleza celestial de Dios, ¿sí o qué? Pero vamos a ir por partes. Vamos a continuar. Juan 11:25. Insisto, Juan se encargó todo el rato de explicar quién es Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me parece que el que tenga oídos para entender, entienda. Podemos también ir a Juan 15:1, que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Labrador según internet, pero si le preguntamos bíblicamente,
Se usa a menudo como una metáfora para describir el cuidado y la atención de Dios hacia sus creyentes, comparándolos con una viña, ¿no? Como la vid, como, porque labrador significa agricultor, agricultor. Entonces mi padre es el agricultor. Es muy bonito, ¿no? Volvemos a lo de la tierra, el árbol. Insisto, todo está muy conectado cuando uno empieza a despertar los dones que habla Pablo en la segunda de Efesios desde el 8. Que dice, tengan respeto a las cosas de Dios más que temor, miedo, respeten a Dios, hablen con Él, como dice Jeremías todo el tiempo, clamen a Él, Jeremías 33:3, Jeremías 29, Jeremías en todo el rato dice, dense cuenta pueblo judío, dense cuenta pueblo de Dios, de que si ustedes buscan a Dios, Él les va a responder. Y por acá nos explican en un estudio de palabras también de Juan 14:16, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios nombres. Uno de ellos es Paracletos en griego, que significa abogado o incluso asistente legal. O sea, asistente legal frente a el Padre, ¿sí? O que el Espíritu está en todos nosotros. Entonces, como nosotros no estamos tan cerca de Dios, el Espíritu habla con el que tiene la corona, y la corona a través de Jesús perdona, porque Jesús le dice, sí, es que yo viví todo eso en persona, es muy difícil ser un humano y tener la tentación todo el rato ahí, ¿sí o qué? Eso es lo que quiere decir esto. El Espíritu también le recordó a los discípulos la enseñanza de Jesús para los primeros cristianos que con frecuencia se enfrentaron a graves acusaciones por sus creencias. El Consolador, que es Paracletos, era su defensor y su respaldo. Tertuliano escribió en su relato sobre los mártires, dado que el Espíritu Santo se ha permitido la historia de este combate, y al permitirlo lo ha querido, llevaremos a cabo el mandamiento o, desde luego, la comisión de la perpetua más santa, por indigno que yo pueda ser para añadir nada de esta historia gloriosa. Perdonan ahí si de pronto lo leí mal. Es un poco confuso cuando uno no sabe ni siquiera quién es Tertuliano, pero todo esto tiene un propósito. Todos los que estudian filosofía y buscan la verdad, o los que estudian magia, alquimia y buscan la piedra filosofal o la vida eterna, yo les digo, nea, ya está escrito. Y bueno, eso está muy interesante. No podemos tampoco hacer un video de 20 horas, lamentablemente no lo vería mucha gente, pero me dio por preguntar si alguien quería hacer una pregunta directa sobre quién es Jesús, y vamos a tratar de responder las preguntas que me llegaron gracias a las personas que las mandaron. En este caso solo fue como media hora que estuve recibiendo las preguntas, y me llegaron alrededor de 5 por 2 personas. Estas son solo 2 personas las que preguntaron, ellas saben muy bien quiénes son. Y nada, entonces la primera fue cómo ser un buen o un verdadero seguidor en Cristo. Y yo quiero hacer un experimento. Y es preguntarle a una inteligencia artificial qué opina una inteligencia artificial de cómo sería un verdadero seguidor de Cristo según el texto bíblico. Y la respuesta de la IA es negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo, lo cual sale en Lucas 9:23. Vamos a ir a Lucas 9:23 a confirmarlo, que es una buena manera de estudiar, buscar en las herramientas y luego confirmar en las fuentes para que pueda crecer el árbol, ¿no? Lucas 9:23. De Lucas 9:23 dice lo siguiente. Insisto, la palabra se lee en el nombre del Espíritu Santo, y a través de ese don del entendimiento podemos desvelarla un poco más. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. O sea, no es como deja de vivir tu vida, deja de ser realista, o deja de tener tu personalidad. Es más bien como, si alguien quiere acercarse a mí, literalmente ahí les dejo el Espíritu, llénense en él y no en la carne, y yo les prometo y les aseguro que yo voy a vivir a través de ustedes. Entonces, ¿qué más cercano pueden estar a eso?
Entonces ser un verdadero seguidor de Cristo para muchos podría verse en esta vida como vivir amargado, vivir siendo un aguafiestas, o a veces negarse a estar en espacios que para ellos son normales y constantemente permiten allá un montón de cosas, ¿sí o qué? Eso para ellos es tener una vida que le honra y que él entiende que es un sacrificio, y que cuando llegue a la buena fiesta y al verdadero matrimonio y a entregar en esos verdaderos odres el buen vino, ahí sí esas personas van a estar llenas de fiesta, de gracia, celebrando, y quizás más coronados en gracia que los que se burlaban de ellos, que también van a estar en esa fiesta, según las buenas noticias de Jesús. Sí, papi, acá estamos todos bien melos, acá no vamos a alegar con nadie, pero eso sí, toda religión que dice cosas que no tienen coherencia, vamos a tratar de ayudarlos a que sean más coherentes, ¿sí o qué? Que es lo que permite la ley de Jesús, que no tiene nada en contra de la ley de Jehová, ni nada en contra de la ley de Moisés, ni nada en contra del verdadero hermetismo, ni nada en contra del taoísmo, ni nada en contra del catolicismo, ni nada en contra de las vertientes arábicas del conocimiento, ni de la sabiduría de X o Y filósofo. Acá estamos simplemente tratando de entender quién es Jesús, y lo bonito es que Jesús habla de todo eso. Entonces vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué se sabe del tiempo antes del ministerio de Jesús? ¿Qué se sabe del ministerio de Jesús cuando no era, digamos, conocido por estar ungido y por actuar en Cristo? Entonces la pregunta es muy interesante. Vamos a Lucas 2.9, digo a 2.49, perdón, vamos a Lucas 2.49. Lucas 2.49 dice lo siguiente: Lucas 2.49 dice: entonces él les dijo, pero bueno, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Cuando le vinieron, dice el 48, cuando le vinieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esto es una historia de Jesús siendo un niño, en la que María y José lo estaban buscando, como, ¿dónde está? ¿Ya dónde se metió? Que el man desde niño era, o sea, era sin pecado, no es que él supiera quién era, es que él sabía lo que no era. Él sabía que no era parte del mundo normal, y el man se iba por allá a mirar a la gente, a entender qué están haciendo los sacerdotes, los profetas, qué decían, a confirmarlo en el pueblo, a ver cómo se comportaba la gente, a ver las barbaridades que se veían, y él prefería, digamos, ser alguien de familia, pero su familia no era sencillamente María y José, como él mismo les dijo en el versículo 49, dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y el man está por allá en la iglesia alegando no, hablando y discutiendo con quienes eran en ese momento los que decían que tenían la ley en la mano, los fariseos, los escribas, los eruditos, todos esos estudiosos de la Torá, que muchos seguramente le aprendían con él ya siendo un niño, porque sabemos que Dios está en los niños. Eso es una vuelta muy delicada. Los niños definitivamente saben, ellos son bienvenidos siempre en el cielo. Entonces, si no es que él supiera que, que era el rey y que estaba ungido necesariamente según lo que nos dice la Biblia, pero sí lo demostraba. O sea, él vivía, él sabía que era, por decirlo así, el avatar. No había necesidad de que él le dijera: hey, mira, yo soy el Hijo de Dios. De hecho, él, todo su ministerio era bajo perfil, era calladito, y decía: yo voy a hacer el milagro, haga eso, no se ensucie más, váyase para su casa, relaja, y no le diga ni siquiera a nadie quién lo hizo, pero dése cuenta que es Dios, crean Dios y todo bien, ¿sí o qué? Él era así. Entonces no, él no andaba presumiendo nada, pero él desde niño se comportaba ya como si fuera verdaderamente el ungido. Con la siguiente pregunta es que ¿cuál fue el primer acto sobrenatural de Jesús? Y entiendo más bien que la pregunta es como ¿cuál fue el primer milagro registrado en la Biblia? No, creo que en Juan también se menciona ya de entrada ese tipo de sucesos. En Juan 2.1, específicamente hasta el versículo 11. Eso se puede, por ejemplo, consultar muy fácil hoy en día en cualquiera de las herramientas que tenemos, pero insisto, hay que verificarlo bien en la fuente.
Y la fuente no es la página de internet o la IA o el autor que opinó, sino la palabra que está ahí confirmada. Vamos a Juan 2, versículos del 1 al 11. Y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús. Digo, Jesús y sus discípulos. O sea, había un matrimonio e invitaron a todos los parceros de Galilea, entre ellos Jesús y los 11 o 12 que ya están ahí detrás de él, diciendo: este man sabe lo que está hablando, vamos a acompañarlo a todos lados, porque acá es donde vamos a tener un ministerio. Y fueron también invitados Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Ella se preocupaba, pero él era como: madre, ¿acaso no recuerdas todo lo que has visto desde niño? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él a ver lo que se refería ahí era como, o sea, esta no es la fiesta que yo estoy esperando, a mí me va a tocar que me maten y todo eso. Si ustedes creen que yo me voy a poner a celebrar, yo estoy salvando almas mientras me matan, para cuando venga a ser príncipe tomemos vino todos. Eso es lo que él está diciendo ahí. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, porque ya sabía que él era sobrenatural, y estaban buscando vino, están desesperados por esa, quizás a nivel espiritual, la satisfacción del espíritu, esa palabra. Quizás lo que pasó realmente no fue vino, sino que les predicó de tal manera que todo el mundo dijo: uy, yo nunca había visto una boda en la cual saliera, aparte de contento, lleno. Pero puede que si fuera físico también lo del vino, ¿sí o qué? Porque si el man era el avatar, el que controlaba los elementos, el agua, el viento, el fuego, la tierra, la opinión del aire, y era el espíritu en sí, porque no iba a poder literalmente crear un vino y que no emborrachara, sino que los hiciera abrir los ojos espirituales, algo así? Igual, lo que mandó a hacer el Padre, literalmente a los buenos siervos, que fue que se parcharan en la vida, ya que vivir una vida conforme a Dios y que agrada a Dios no es solo ser alguien ahí todo el día orando y entregado. Necesariamente eso es, claro, algo muy de honra, y eso es ser un guerrero espiritualmente hablando, y está genial. Pero a lo que me refiero es que después de que salió el arca, que fue lo primero que hizo el que hizo el arca, después de tantos años trabajando para Dios, ya se pudo poner a descansar, ¿sí o qué? Ahí tomó vino. Y eso sale en el Génesis, ¿sí o qué? Entonces no hay que juzgar todo, hay que analizar las vueltas, y hay que dejar de pensar que Dios es aburrido o que nos manda a ser, mejor dicho, santos, como lo tenemos malentendido. Santo es una palabra delicadísima, santo, un ángel. En fin, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. O sea, hubo obediencia para empezar. No le dijeron: ay María, ¿de qué estás hablando? Estamos buscando a esa que vende el vino, manín. No a Jesús. Todos le paraban bolas porque ya sabían, ese man, lo que se le pide, se lo entrega. Entonces les digo: sacad ahora y llevadlo no, porque pues si no fuera alguien que pudiera solucionar, no le preguntarían a él por el vino, digo yo. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es una de las primeras personas que, digamos, sin saber, hace un poema a Jesús. El man literalmente fue usado en ese momento para que quedara escrito algo muy maravilloso, ¿no? Porque lo que pasa es que él no sabía que era un milagro lo que estaba recibiendo, y aún así lo supo valorar. Imagínese si usted sabe, como María, qué fue lo que pasó ahí, que era agua y que sacó el vino, y que después de todo eso y que todos dijeran es el mejor vino de la historia, aún así él dijera: no, pero yo me quedo con las odres, o sea, el recipiente.
yo estoy buscando recipientes, no alcohólicos, sino recipientes para yo echar mi verdadero vino. Eso es lo que dice esta vuelta. Y ese fue el primer milagro, por decirlo así, de Jesús, que convirtió el agua en vino. Escrito, pues, de lo que está escrito, quien quita, y en el hogar de él hizo unas cosas bien impresionantes que nunca nadie supo. O con los parceros, con los seguidores de él. Eso es muy probable. Otra pregunta es, ¿qué rol tiene Jesús en la vida cristiana? Y con esta podemos cerrar el capítulo de hoy. ¿Qué rol tiene Jesús en la vida cristiana? Él es el camino, la verdad, la vida, la fuente, el fuego, el verdadero vino, el pan, y sin metáforas, Él es la vida cristiana. Y nada, gracias por escuchar este capítulo, que el Señor los guíe, los llene de discernimiento, entendimiento, y insisto, la idea de este proyecto es leer todos los comentarios sin ningún tipo de odio ni resentimiento religioso. Yo estoy buscando específicamente a muchos amigos judíos, ortodoxos, que quieran compartir una conversación en vivo, de ser posible, para que dialoguemos y veamos que no somos verdaderamente enemigos. Conforme a la iglesia, en cuanto a la iglesia católica, no me gustaría debatir con nadie, ya que la misma palabra de Dios tiene mucho que dice sobre lo que hacen en sus actos litúrgicos, pero respeto demasiado la fe y la gente de esa iglesia. Entonces lo mismo, vamos a ir con cada una de las religiones tratando de conciliar todo esto, entendiendo que es una sola verdad. Acá no hay una pelea, acá no le vamos a tirar bombas a los que creen distinto, ni vamos a crear una especie de guerrilla espiritual que vaya a matar demonios. Acá vamos a sanar lo que haya que sanar, y ya luego llegar al león a rugir cuando sea el tiempo de él, y después tomamos vino.